Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de Café. Este es un espacio de pláticas ligeras, con curiosidad y con muchas ganas de entender el mundo desde diferentes perspectivas. Desde Beijing los saludamos Teng Ying e Ivette Aranda. Y hoy estamos muy contentos, ¿verdad, Teng? Sí. Porque el programa pasado tuvimos muchísimos comentarios durante la transmisión y muchas preguntas, muchas dudas. No logramos contestar a todas, entonces esta emisión aprovechamos estos comentarios y preguntas para hacer una segunda parte. Así es. Y la intención es esa, responder las preguntas y los comentarios que nos hicieron que no alcanzamos a responder. Ajá. Para que todo quede súper clarísimo, con mayor tranquilidad y puedan disfrutar de una experiencia mucho mejor, mucho más agradable. Así es. Bueno, aquí tengo los comentarios y las preguntas. Empezamos con uno que nos comentó Elías CB. Él dijo que ya llegaron a los viajes, pero se saltaron ¿qué pasa con el registro ante la policía en los hoteles? ¿Quién lo registra? ¿Se debe registrar en cada lugar que se viaja? De estos hablamos un poco en la edición pasada. Si quieren ahondar en el tema, los invitamos a que vean el programa anterior. Y efectivamente, este registro se hace. Cada extranjero que viene a China tiene que registrarse ante la policía. El registro se hace de dos maneras diferentes. Uno puede ser, si deciden llegar con algún familiar, con algún amigo y quedarse en la casa de este amigo o de este familiar, tienen que ir durante las 24 horas siguientes o antes de las 24 horas siguientes a su llegada a China a registrarse ante la policía cercana al domicilio donde habita su amigo o su familiar donde se van a quedar. Esto tienen que hacerlo forzosamente. En dado caso que decidan quedarse en hotel, los hoteles hacen este registro. Cuando los turistas llegan al hotel, en la recepción les van a solicitar su pasaporte, ellos van a hacer una copia de su pasaporte, de sus datos, y ellos van a hacer el registro ante las autoridades de su llegada. Ajá. Esto se tiene que hacer en cada lugar que se visite. Es decir, si yo llego, por ejemplo, a Beijing y llego a un hotel de Beijing, en el hotel me van a registrar ante las autoridades de Beijing. Si después de 2-3 días en esta ciudad me voy, por ejemplo, a Xi'an o a Shanghai, a mi llegada, cuando llegue a mi hotel, el hotel hará lo respectivo con las autoridades de Shanghai y así sucesivamente. Esto se hace. El trabajo lo hace el hotel en la recepción. Efectivamente, efectivamente. No me si yo soy la turista, no me van a complicar las cosas. Efectivamente, el registro lo hacen en el hotel directamente, es por eso que nos piden nuestro pasaporte al llegar. Ellos realizan el reporte de manera digital, tienen una plataforma, un sistema que está ligado al sistema de las autoridades, en este caso de la policía, en donde al hacer el registro del hotel, las autoridades ya tienen la información de que tú llegaste a este hotel, que tienes tal nacionalidad, cuántos días te vas a quedar, etcétera. Por la seguridad. Efectivamente, esto es para saber cuándo llegaron, dónde están, dónde han andado, esto para prevención por si ocurre alguna emergencia, alguna cosa. Bueno, y la siguiente pregunta es de parte de Marcela Elizabeth Aranda Herrera. ¿Transporte es 24 horas? El transporte aquí en China tiene diferentes horarios dependiendo de qué tipo de transporte. Por ejemplo, uno que sí es 24 horas son los taxis. Lo hablábamos también en la emisión pasada. Los taxis trabajan las 24 horas. Sí. El tomar un taxi se puede hacer de dos formas. Ustedes los turistas pueden hacerlo tomando un taxi en las calles, en las avenidas directamente, o pueden hacerse también a través de plataformas, de las aplicaciones de mapas que tienen este servicio también de taxis. Honestamente, es mucho más sencillo si se hace a través de una aplicación. ¿Por qué? Porque si lo haces
de manera personal, es decir, parando un taxi en la calle, si tú no tienes conocimiento de chino, del idioma, muchos taxistas no hablan inglés y mucho menos español. Entonces esto va a complicar un poquito la interacción. Puede facilitarse si tú traes la dirección, por ejemplo, apuntada en chino en tu teléfono, le enseñas la dirección al conductor y esto puede facilitar la interacción, ¿no? Pero sí es mucho más fácil, más sencillo, más recomendable que lo hagan a través de estas plataformas, a través de servicios, los mini programas de Alipay, mini programas de WeChat, Didi y otras plataformas que tienen este servicio de taxis. Sí. Igual en los hoteles todavía ofrecen las tarjetas con la dirección del lugar. Esto es importante. Al taxista. Sí, pueden en cuanto lleguen a la recepción del hotel pedir una tarjeta o tomar una tarjeta que generalmente las tienen en el mostrador para que la traigan los turistas en su cartera y tengan la manera de mostrarle a los conductores a dónde se dirigen. Otra cosa, el sistema de metro y de autobuses tienen horario. Tienen horario bastante extendido. Generalmente el metro, por ejemplo, empiezan a trabajar entre 5 y 6 de la mañana hasta alrededor de las 10:30, 11 de la noche en temporada normal. Hay algunas líneas que dependiendo si es, por ejemplo, día festivo, como lo pudiera ser a lo mejor en la fiesta de la primavera o para las vacaciones de octubre, que es la celebración del Día Nacional, tienen horarios ciertas líneas extendido que van a lo mejor hasta las 2 de la mañana, pero generalmente los horarios son de 5 a 11 de la noche más o menos. Los autobuses también más o menos igual. Y los trenes ya sean lentos o de alta velocidad para viajar interprovincias o entre ciudades, esos sí hay también diferentes corridas, tanto en el día como en la noche. Entonces sería cosa de que ya decidieran ustedes y agendaran sus horarios dependiendo a las necesidades. Así es. Alejandro Beham nos preguntó, ¿en el aeropuerto recibo información? Creo que sí, algunas informaciones. Sí, en el aeropuerto en el Capital, de aquí de Beijing, y también en el Daxing, que es el nuevo, sí hay módulos de información en donde te pueden ayudar, por ejemplo, a decirte dónde puedes tomar el taxi, dónde puedes tomarte el transporte, de qué manera llegar a tu hotel, y te pueden guiar de manera general. Sí hay estos módulos de información, tienen letreros grandes en donde dice módulo de información en inglés y en chino, entonces sí pueden acercarse. Otra cosa muy interesante de aquí en China es que si tú como extranjero te acercas a alguien y le preguntas, aun cuando la persona no hable inglés o chino, buscan la manera de ayudarte. Eso es algo que me parece sumamente amable de China, que buscan la manera, sobre todo los jóvenes, con estas aplicaciones que ya traen de traducción los teléfonos celulares, buscan la manera de entenderte, incluso algunos hasta te acompañan si les dices voy a tal lugar, te dicen cómo irte y te acompañan hasta el transporte que te va a llevar al lugar a donde vas. Si estás buscando algún restaurante, te recomiendan restaurantes. Entonces, China es un país amigable. Entonces, si están perdidos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, no duden en acercarse a la gente. Seguramente alguien les va a ayudar. Sí, y es divertido cuando le preguntas a una familia con un niño, los padres le van a pedir al niño que practique el inglés sí. contigo, se vaya, toma 5 clases de inglés en la escuela toda la semana, pues a practicar, y ellos pues hacen todo lo posible para ofrecerte la información. Y muchas veces son los niños los que se te acercan a ti como turista, como extranjero, para preguntarte algo, y ahí es una forma de aprovechar para sacar alguna duda que tengas, alguna pregunta, e interactuar con esta cultura tan distinta a Latinoamérica, por ejemplo. Sí, bueno, a ver, seguimos con las preguntas. A ver, ahora, ¿qué lugares nos recomiendan visitar y cuál es la mejor época para ir que no sea temporada alta? A ver, Dong-In, ¿qué lugares nos recomiendas para visitar?
Bueno, si llegan a Beijing es imprescindible ir a la Gran Muralla, la Ciudad Prohibida, el Templo del Cielo, el centro de la ciudad donde está, pues no solo la Ciudad Prohibida, que es el Museo Nacional del Palacio, también está la plaza, el Museo Nacional. Pues ahí en esta zona también hay calles de comida callejera, hay centros comerciales. Esta zona en Beijing, creo que si solo para los turistas que no tienen un mes o 2 meses para viajar, quizá puedan pasar 2 días, 3 días en Beijing y recorrer estos lugares más emblemáticos. Ya pueden tener un vistazo de lo que es la ciudad. La cultura de esta ciudad. Sí, también creo que hay otros lugares, digo, los más conocidos, Beijing, Shanghai, Xi'an, pero también hay otros que son muy bonitos. China es un país enorme, entonces ofrece muchísimo para visitar. Por ejemplo, está Chongqing, que es una ciudad que desafía las leyes de la física por su arquitectura. Es una ciudad en donde vamos a ver líneas de metro que atraviesan edificios. Podemos estar en una calle que nosotros pensaríamos que estamos a nivel de piso, pero sin embargo estamos en el piso número 20. Vemos también puentes muy grandes. Sí, la comida. Es una zona montañosa. Exacto, es una ciudad que está entre las montañas. La comida. ¿Qué me dices de la comida? Sí, la olla caliente tan tradicional. Mucho. Aquí sí habría que recomendarles a los que nos están viendo que midan antes su nivel en el que soportan lo picante, porque hay que aclarar que los chinos saben comer picante. Si los mexicanos decíamos o nos jactábamos de que comíamos picante, los chinos también nos dicen, quítate que ahí te voy. Aquí se utilizan diferentes niveles de chino. Es el de chile, es el sin chile, el poquito chile, el más o menos y el muy picante. Entonces sí hay que tener cuidado con eso. Si lo piden, ¿cómo se dice en chino? No quiero, por ejemplo, sin picante. Puyao la. Luego, ¿poquito picante? Wei la. Entonces, si aguantan un poquito el picante, es wei la. Y luego, ¿muy picante? La. Ok, entonces. Sí, yo ya en Beijing no pico, no siempre elijo el poco picante, wei la. Porque no aguanto más. Entonces, no la recomendación es, si van a comer hot pot o olla caliente en Chongqing, que pidan a lo mejor un wei la y que a lo mejor aparte les traigan el picante por si quieren ponerle un poquito más y así ya nos quitamos de problemas. Sí, y en el menú, en algunos lugares puedes ver que están mostrados con los números de chiles. 5 chiles es el más muy picante. Picante. Sí, y si están con un chile solo, pues ese. Esa sería la primera opción. Así es. Ok. También recomendaríamos visitar, ¿por qué no?, Chengdu con los pandas, para visitar a los pandas. También está Guilin, que es uno de los lugares en la zona sur de China, las playas en la provincia de Hainan, Yunnan. Tú acabas de ir, Danin, a Yunnan. Es la mejor provincia. Es la provincia favorita para mí, a mi juicio, cuando quiero tomar vacaciones y relajarme un poco con la familia. Casi siempre me voy a Yunnan. Es un lugar en donde hay mucha naturaleza, ¿cierto? Y tiene un clima bastante agradable. Bastante agradable. Es la capital, que es Kunming, está a una altura de 2.000 metros. Alto. Entonces, sí, está un poco alto, pero justo por eso el clima es muy agradable. No hace calor, tampoco mucho frío. Y ahí tienes la comida muy parecida a la de México o la de algunos lugares de Sudamérica. Se come picante,
pero no tanto como en Chongqing o en Chengdu o en Hunan, que es mi provincia, y agregan aceite, salsa, tomate, y tienen frutas tropicales, y comen la carne en una forma muy parecida a, bueno, creo que en general creo que es una zona que muy agradable para los turistas de habla hispana. Ah, perfecto. Ahí está una opción ahí que a lo pueden mejor descubrir cuando llegan. Es una opción que a lo mejor no tenemos, no es muy conocida, no tenemos muy en la mente, que podría ser una opción para quienes no quieren visitar estas grandes urbes, que buscan un turismo más tranquilo. Sí. Y en Yunnan se come flores. Flores. En platos salados y en los dulces también. Entonces se come jícamas. ¡Ay, qué rico! Sí, hay muchas verduras y frutas de la región de latinoamericana. Llegaron a esa zona y se adaptaron a la condición, al clima de esa zona, y crecen ahí y se cultivan, y la gente local ya los adaptan a su dieta diaria, y es muy común ver jícamas, aguacate, chayotes, sí. Te mostré la foto. Sí. Y fue un puesto callejero, o sea, no, algo muy común en las calles en todos los días. Oh, y hablando de los lugares que visitar, ¿cuándo visitar? Veamos. China, ya lo mencionaba hace un momento, es un país enorme. Tiene muchísima variedad en clima también y en las temporadas. Puede ser que a lo mejor en una temporada en el norte tengas un poquito de frío y en el sur te estés muriendo de calor. Entonces, aquí todo dependerá de qué busca el turista cuando visitar. Sí es recomendable que prevengan la temporada alta en China. Aquí hay varias fiestas nacionales en las cuales hay muchísimo turismo local, muchísimo turismo chino, entonces sí es complicado el hecho de ingresar a las atracciones turísticas, se tarda mucho tiempo, como por ejemplo la fiesta de la primavera o el Año Nuevo Chino, también para octubre, que son del 1 al, digamos, 8 de octubre, que es el Día Nacional. Hay muchísimo turismo. Y en entonces mayo también, la primera semana de mayo. Efectivamente, esas serían las fechas que le recomendaríamos que, no que no visitaran China, pero sí que vinieran con la mente de ver una China de vacaciones. Sí, de ver muchísima gente, de ver esa China que vemos a lo mejor en las fotografías y en los videos, donde ves gente por todos lados, cosa que en temporada baja no vemos. En temporada baja, por ejemplo, yo fui el año pasado a visitar Zhangjiajie, que en mayo, y estuvo súper tranquilo, después de las vacaciones del 1 de mayo. Fui como más o menos el 15 de mayo, el clima súper agradable, no mucha gente, se puede recorrer con facilidad las atracciones, entonces sí recomendar que tomen en cuenta estos feriados chinos para que programen sus vacaciones fuera de esta temporada alta y puedan disfrutar tener una mejor experiencia. Por ejemplo, si quieren venir a Beijing septiembre o la segunda mitad de octubre, o sea, evitar la primera semana de octubre. Que es, festejo nacional. Sí, y en esa temporada de otoño vamos a ver una China con tonalidades rojizas de otoño, unas flores doradas, unas hojas doradas, muy bonito para las fotografías. La mejor temporada para las fotos en Beijing. Sí. Porque en el sur, donde las hojas no se ponen rojas, pues no van a ver este tipo de paisaje, sobre todo para quienes viven en la zona del Caribe, donde en la zona tropical tampoco hay 4 estaciones, entonces pueden venir a Beijing a ver este tipo de paisaje natural. Claro.
Sigamos con la siguiente pregunta. Antonio Aviña. Ajá. Me interesa mucho saber más sobre la seguridad y los lugares menos turísticos de China. Gracias por la info. Bueno, gracias, Antonio. Sí, gracias por tu comentario, Antonio. Y pues de los lugares menos turísticos de China, justo acabamos de hablar de algunos de ellos: Guilin, Yunnan, Chongqing. Aunque para los chinos estos lugares ya son muy turísticos, pero no suelen ir los extranjeros, los turistas extranjeros. Honestamente, uno como turista extranjero lo que busca es lo tradicional de Beijing, Shanghai, Xi'an con los guerreros de terracota. Sí. Pero si vienen por primera vez, siguen siendo más recomendables estos lugares tradicionales. Claro, China, hay que tener bien claro que China no es un país que se agota en una sola visita. Ajá. Entonces, sí hay que armar el itinerario con esta idea, ¿no? De que a lo mejor en una primera visita sí es recomendable venir a Beijing, visitar Shanghai, ir a los guerreros de terracota, a lo mejor a los pandas, pero sí pensar que no en una visita, por ejemplo, de 15 días, que es una visita relativamente larga, en estos 3, 4 lugares va a ser suficiente, ¿no? O sea, no podemos esperar recorrer 10 lugares en una sola visita, porque es muy cansado. A lo mejor logísticamente sí podría ser viable, pero vamos a terminar agotados, porque eso significaría que tendríamos que estar viajando cada 2 o 3 días de una ciudad a otra, y esto es bastante complicado. Sí. Para poder disfrutar de las experiencias que ofrece China, valdría la pena seccionarlo en, a lo mejor, un año planear visita cultural, a lo mejor otro año planear una visita más de contacto con la naturaleza, de lugares, de una experiencia de aventura. Sí, si ya conoces Beijing, Shanghai, Shenzhen, y quieres conocer las etnias minoritarias de China, puedes viajar a Yunnan, que acabamos de mencionar. Ahí hay varias etnias que con diferentes vestimentas, costumbres, pues hay otras opciones. Claro, si claro. Vienen por la segunda, la tercera vez. Y hablando de la seguridad, sí es importante mencionar que China es un país muy seguro, un país en donde, para que se den cuenta de la seguridad, les voy a comentar una experiencia. Yo llegué aquí a China en 2019, en septiembre del 2019, y para celebrar el año nuevo de 2019, del cambio de 2019 a 2020, vine con un grupo de mexicanos, fuimos a festejar a un bar. Y yo ya estaba cansada, yo tenía mucho sueño, eran como las 1:30, 2 de la mañana, mis amigos se querían quedar todavía, yo ya me quería regresar a dormir, y yo me regresé solita a esa hora, caminando, sin ningún problema. Te estoy hablando que era yo sola, extranjera, 2 de la mañana, caminando. Es algo que en muchos países lamentablemente en América Latina no podríamos hacer o no nos sentiríamos seguros haciendo. Pero aquí en China es una realidad. Es un país en donde tú puedes estar en una cafetería con tu computadora o con tu mochila y ir tranquilamente al baño dejando tus cosas en la mesa, regresar y encontrar tus cosas tal y como las dejaste. No tienes que preocuparte por ello. Hay sistemas de vigilancia, cámaras en la mayoría de la ciudad, de las grandes ciudades, y pues eso sí es algo que vale la pena resaltar. Es un país que es muy seguro. El transporte también, la atención de las autoridades. Si en dado caso se perdiera un pasaporte o algo así, se puede acudir a las autoridades, te van a dar respaldo, te van a dar atención, te van a ayudar a buscar lo que se te haya perdido. Entonces esto es... En las afueras de cada local, de los negocios, se suele ver una cámara por si se pierde algo. Ahí está la imagen para buscar las cosas perdidas.
pero la mayoría de las cámaras que se encuentra en las calles son cámaras que detectan quienes no están conduciendo bien. Entonces tampoco hay que preocuparse mucho porque nadie te está viendo a cada rato. Ajá, sí, que no te están vigilando, no te están cazando, vaya. Pero sí, cuando te pierdes algo, ahí están las imágenes, pides la ayuda y tampoco ellos necesitan autorización de los negocios para poder conseguir las imágenes y encontrar el objeto. Sí, no vamos a decir que nunca pasa, a lo mejor puede pasar, pero en dado caso que pase, las autoridades acuden y es algo que se puede solucionar en la mayoría de los casos, ¿no? En general. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué presupuesto, pregunta Elizabeth Herrera, qué presupuesto recomiendan por día por comida? ¿Comida sencilla o callejera? Pues aquí es un tema muy interesante. Sí, porque depende de dónde te vas, de qué ciudad estás, porque aquí en Beijing, por ejemplo, en esta zona donde estamos, en la zona de negocios, te podría salir menos económico, aunque sea comida sencilla. Y también le diría $5, $7 por un menú ejecutivo. Por una comida, digamos, completa, ¿no? Pero también va a variar dependiendo de cuál sea tu presupuesto, de en qué modo vengas a viajar, ¿no? Puedes encontrarte una comida super gourmet que te va a costar a lo mejor unos 30, 40, $50, y te puedes encontrar un restaurancito, una fondita, un puestecito en la calle en donde te va a salir en menos de $1, ¿no? Entonces todo depende. La comida en China es algo impresionante, porque te puedes encontrar un restaurante cada 2 pasos, ahí se vende algo de comer. Entonces, aquí no se batalla por, voy caminando, voy de un lugar a otro, tengo hambre y no encuentro qué comer. Aquí no hay de eso. Puedes encontrar cualquier cantidad de cosas. En las tienditas se vende comida, hay tienditas que venden elotes, cosas sencillas como el famoso roujamo o esta hamburguesa china. El jianbing, que es como una tortilla hecha con una pastita que le ponen como una especie de churro. Es una crepa salada. Sí, es como una crepa salada, que son cosas muy económicas, muy ricas. También tenemos el pato típico de Beijing, el pato laqueado. Todo dependerá del presupuesto que traigan y de qué tipo de comida quieran comer, ¿no? Sí, pedir un pato laqueado, por ejemplo, te puede costar entre 200, 300 yuanes. ¿Cuántos en dólares? ¿Cuánto será? Yo creo que serán alrededor de unos 7, 8 dólares. 8. No, 200, 300. A ver, veamos. Entre 30, 40. 30 y 40 dólares. Un plato de pato laqueado, pero entero. O sea, completo. Sí, puedes comer con la familia en los restaurantes de patos. 400 yuanes son $59, más o menos. Entonces, sí, 30, 40 dólares el pato completo. Puedes comer con los amigos, con la familia, pero si solamente quieres un roujamo, una hamburguesa china, te puede salir en menos de $1. Sí. Y te llenas. Si estás apurando para llegar al siguiente sitio turístico, pues con eso. Sí, claro. Una bebida. Sí, claro. En la tiendita. Vamos con la siguiente pregunta de Germán. Dice, para la persona que no sabe manipular bien el celular, ¿cómo se puede hacer que no sea con el teléfono? En el programa pasado hablábamos mucho de que con un teléfono celular se puede hacer todo en China, ¿no? Pero sí es una muy buena pregunta porque vale la pena aclarar que si bien el celular facilita muchísimo
la estancia y la de un turista extranjero en China facilita la interacción con todo el ecosistema turístico, es decir, las compras, las reservaciones, los servicios. Se puede hacer de manera sin el celular, es decir, yo puedo pagar mi servicio de taxi, mi transporte, mi metro, mi autobús, mi tren de alta velocidad, puedo pagar en el restaurante con dinero en efectivo. El hecho de que se sugiera el utilizar el celular es que lo facilita mucho porque hay lugares en donde muchas veces tienditas, en donde a lo mejor si yo les doy un billete de 100 yuanes, posiblemente no vayan a tener cambio, o a lo mejor te tardas más, por ejemplo, en comprar el billete del metro en estas maquinitas con efectivo. Sin embargo, con el celular simplemente abres la aplicación, enseñas el código QR y pasas, listo. Entonces, no significa que no se pueda hacer sin el celular. Significa que con el celular es mucho más fácil, mucho más ágil. Sí, diría yo que si vienes a viajar solo o con la familia, sin una agencia, sin un guía, si puedes manejar todo en el celular sería mucho mejor. Y si vienes con un grupo, con una agencia, con un guía, puedes no usar todas esas aplicaciones y dejar que la persona encargada del grupo o el guía se haga cargo de todos esos pequeños detalles, ¿no? Ajá. Aquí tengo otro comentario de Luis Cuevas que dice: viajaré a China, ¿dónde consigo un guía que hable español? Sí hay, por ejemplo, aquí en Beijing hay guías que hablan español y hacen recorridos por la Gran Muralla, por la Ciudad Prohibida. Incluso hay agencias de viajes desde sus países. Por ejemplo, en México hay agencias de viajes que hacen viajes en grupo, en donde ya viene incluido el guía, y eso facilita mucho más la experiencia para quienes venimos a China por primera vez, ¿no? Sí. Que ya tenemos todo arreglado, no nos tenemos que preocupar por nada y tenemos un guía que va a estar con nosotros acompañándonos durante todo el viaje. Hay guías que pueden encontrar a través de internet, en español, en inglés, incluso en otros idiomas, sí los hay. A lo mejor no es tan sencillo encontrarlos, por ejemplo, llegando a los lugares, porque otra cosa aquí en China es que en los lugares más turísticos hay guías que te ofrecen sus servicios, pero generalmente son en inglés o en chino. Es un poco más complicado encontrarlos en español, sí los hay, pero yo recomendaría que los buscaran el servicio desde antes, porque es complicado encontrar un guía que esté en la Ciudad Prohibida para un grupo en español o para una familia en español, porque pues no es un servicio que sea tan solicitado, vaya. Entonces, la recomendación sería que lo agendaran el servicio desde antes de llegar al sitio. Bueno, sí, para quienes que no necesitan un guía para el desplazamiento dentro de la ciudad y solo necesitan un guía que les expliquen la historia y la cultura de esos lugares como la Ciudad Prohibida o el Templo del Cielo. Al llegar siempre hay esas máquinas, esos aparatitos de explicación, y en esos lugares tan famosos sí hay aparatitos con explicación en español. Sí. Sí, hay estas audioguías que en algunos lugares te las rentan, en otros lugares puedes escaneando tú el código QR de tal o cual figura, imagen o sala, te dan en audio la información del sitio. Sí. Entonces es una muy buena opción. Ajá. Bueno. Y otra cosa que se me ocurre recomendar son las cosas que no hacer cuando uno está comiendo. Eso es muy importante. ¿En China? En China. Porque cuando yo llegué me pasó que
unas señoras, estaba yo comiendo en un restaurante y unas señoras se me quedaron viendo feo porque yo puse los palillos, tenía mi comida, mi carne con mi bol de arroz, mis verduras, y a mí se me ocurrió dejar los palillos en el bol de arroz, así como insertados, como parados, y las señoras estaban así como, ¡oh, no, no! Y me dijeron que eso no se hace en China. Entonces, la explicación es que parece como un símbolo funerario, porque en China... un tributo, una ofrenda. Ajá, sí, porque en China, porque el arroz es blanco, entonces tienes pones los palillos insertados en el arroz, entonces parecen como varitas de incienso, que es algo típico que se ponen en los funerales o en los servicios en los templos en China. Ajá. Entonces eso... No lo hagan. Pongan los palillos a un lado, no los pongan insertados en el arroz. No me fijo en eso. Pero sí, no lo hacemos. Ajá. No lo hacemos. Pero nosotros, como no tenemos esa noción, como extranjeros, a mí se me hizo fácil, pues yo dije, para no tener los palillos regados ahí en la mesa, pues los puse ahí clavados en el arroz y bueno. Otra cosa es que aquí en China la comida se comparte. Es algo súper tradicional que, por ejemplo, en México cuando vas a un restaurante con la familia, tú compras tu platillo para ti. Pero aquí en China la comida se compra para todos, se ponen unas en la mesa, incluso las mesas tienen una como parte giratoria, entonces vas girando la mesa y puedes ir tomando de diferentes platillos, entonces todos comemos de todas las diferentes cosas que se ordenaron y así tienes oportunidad de probar diferentes cosas, ¿no? Eso me parece, y de convivir más, es como como si comieras en un picnic, como más acogedor, y eso se me hizo muy diferente. Para generar la conversación, para abrir los temas. Sí. Bueno, y cada vez creo que es menos ver, porque hace, no sé, 10 años o más, en los restaurantes aquí en Beijing, creo que con mucha frecuencia veo a una familia de extranjeros que se nota que están en la ropa de turista, y cada uno de ellos piden un plato que es gigante y se ponen delante de ellos y pues no se comparten. Y la mesa a mi lado están una niña con su mamá, y la niña estaba comentando, ¿y por qué ellos se comen así? Y la mamá, no digas eso. Pues es su costumbre. Claro, estaba preguntando, tenía duda de por qué ellos, los extranjeros, comemos un platillo para cada quien. Se nota que es diferente a la costumbre de nosotros. Pues creo que es la responsabilidad de la mesera, del mesero, de decirles que pues aquí solemos compartir, y el plato es grande. Sí, porque aquí los platos son muy vastos, justamente por eso, porque son cosas que la comida se comparte, ¿no? Es para varias personas, no nada más para uno. Sí, bueno, y si uno llega al restaurante, puede comunicarse con palabras sencillas del chino, sería mejor. Como por ejemplo, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo se dice cuánto cuesta en chino? 多少钱? 多少钱? 这个多少钱? 那个多少钱? 这个es esto. ¿Cuánto cuesta esto? 这个多少钱? Y si yo llego a un lugar y digo, llega, y señalo con el dedo, me van a entender. Claro. Ok, entonces eso es algo muy importante, aprenderse. Llega, luego 多少钱? Luego también, gracias y de nada. Gracias es 谢谢. 谢谢. Lo sabe todo el mundo, 谢谢. Ay, yo no sabía 谢谢cuando llegué a China. Yo no sabía nada de chino cuando llegué, absolutamente ni una sola palabra. Entonces, muy buen tip. Saber decir gracias. Y los chinos agradecen mucho cuando uno como extranjero sabe decir, aunque sea 2 o 3 palabras en su idioma. Hasta te dicen, es impresionante porque te dicen, ay, qué bien hablas chino. Tú solamente dices 2, 3 palabras, pero siempre te felicitan porque tu chino es muy bueno. Claro, igual me pasa a mí cuando hablo español y me dicen, qué bien hablas español. Gracias. Porque sí es interesante escuchar a un extranjero hablar el propio idioma. Sí. ¿Cómo se dice no entiendo en chino? No entiendo. 你中文说
我听不懂. O timbudong. Eso también es importante, porque si uno empieza hablando xie y duo shao cien, a lo mejor piensan que uno sabe hablar chino. Ajá. Entonces, esa es muy buena forma de aclarar o timbudong. Sí. Y así ya saben que no entiendes chino muy bien, nada más poquito. Y bueno, sí. Los números, otra cosa interesante, los chinos usan mucho las señas de las manos para los números. Ajá. Eso también puede ser una muy buena opción para saber cuánto cuestan las cosas, ¿no? Porque los chinos suelen decir cuánto cuestan con las manos. ¿Cómo se dice los números? Lo de 1 al 5 es sencillo. 1, 2... 3, 4, 5. Ok, y luego 6. 6 es así. 6 es así. ¿Así? Es como las llamadas telefónicas. Ok, 6, luego 7. 7. 7. Varía, depende de la región. Creo que en Beijing es así. Ok, 7. Luego 8. 8, ¿así? Sí. Ok. Perdón. 9. 9 es así. ¿Así? 9. ¿Y 10? 10. ¿Así? Creo que es así o así, un puño. Sí, un puño. Ok. O así, 10, porque así se escribe. Ok. También depende de la región. Ok, bueno, pues ahí está la opción para quienes van a visitar a China, que se aprendan los números, que se aprendan estas frases que les acabamos de dar y que preparen bien su viaje, que descarguen las aplicaciones que les mencionamos, que son importantes en el programa pasado, que definan su itinerario, qué lugares van a visitar, que reserven sus hoteles con anticipación y que disfruten de esa experiencia, que vengan con una mente abierta para conocer una cultura diferente, para interactuar con gente que tiene una cultura distinta, que vive de manera distinta y también que vengan con la expectativa de encontrar una China diferente en el norte y en el sur. Porque tenemos una China diferente. En el este y en el oeste. Sí, vamos a encontrar costumbres distintas, comida distinta, arquitectura diferente también. Entonces, pues eso, que vengan con la mente abierta para disfrutar la comida, la cultura, todo. Claro, bueno, muchísimas gracias a quienes nos han dejado esos comentarios y las preguntas en la transmisión anterior y pues esperamos que con esta segunda emisión podamos explicar un poco más sobre cómo preparar su viaje a China. Efectivamente, esperamos que con este programa hayan quedado resueltas las dudas. Si tienen alguna otra pregunta, nos la dejan en los comentarios. Y también invitarlos a que nos sugieran algunos temas de los cuales tengan interés en los comentarios para tomarlos aquí en este Café de CGTN. Sí, de momento nos despedimos. Gracias por sintonizarnos y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye.